La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente, Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de esta serie de programas. Estos programas son, en el del día de hoy, está patrocinado por SICO, Salud y Transformación, una entidad dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y específicamente de las conductas adictivas, con sedes en las ciudades de Pereira, de Cartago y de Dos Quebradas. También cuenta con el apoyo de la Fundación Raíces, Alas y Sentido y de la Corporación Colombiana de Comunidades Terapéuticas. El programa de hoy es muy especial. Tiene componentes que son muy importantes. Lo hemos denominado salud mental, adicción y espiritualidad. La dimensión espiritual en la superación del consumo de drogas. Lo primero, pues las adicciones son una de las principales motivos de quejas en la población, especialmente en la población colombiana. En los estudios que se han hecho sobre salud mental, en Colombia ocupan el tercer lugar el consumo de sustancias después de la depresión y después de la ansiedad. Lo que tiene que ver con la espiritualidad es algo que se ha estado manejando especialmente en los últimos años. Ya se le ha quitado mucho de esos componentes que tradicionalmente se habían manejado con respecto a la espiritualidad. Cada vez hay un mayor compromiso, hay una mayor investigación con respecto a lo de la dimensión espiritual y cómo esta puede ser aplicada para el beneficio del ser humano. Tenemos un invitado desde la ciudad de Medellín, Holmes Londoño Medina. Es médico, tiene formación en medicinas complementarias y en medicina bioenergética, exdirector nacional de tratamiento de la Fundación Hogares Claret, es director científico de la Corporación Raíces, Alas y Sentido. Con Holmes tengo la oportunidad de comunicarme casi a diario. Tenemos un chat en la cual compartimos los mensajes que él envía, los mensajes que yo también envío. Entonces hemos establecido una muy buena relación. Holmes, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, y bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes y a ti por la invitación muy particularmente. Es una temática muy importante, fundamental en la vida, diría yo, y más en los procesos de recuperación. El tema de la espiritualidad atraviesa transversal y longitudinalmente toda la vida de los seres humanos y particularmente los procesos de recuperación de problemas, de personas con problemáticas de adicción. Vamos a ir abordando este tema de una manera muy coloquial. Yo sé que es un tema que no es fácil de abordar porque se trata de abordar
algo que es muy difícil de colocar en palabras en el lenguaje. Yo le comentaba en algún momento a Auriel que si no es fácil poner en palabras algo tan humano como un deseo, como un sentimiento, como un sabor, mucho más difícil es poner en palabras el asunto de lo espiritual. Si yo les digo a ustedes que me digan a qué sabe el limón o a qué sabe la manzana, o qué es eso de la culpa, o qué es eso de la rabia, o qué es eso de un orgasmo, pueden tener la retórica y la riqueza semántica más grande y difícilmente van a poderlo poner en palabras con tal fidelidad que yo lo comprenda plenamente. En últimas, esas cosas hay que vivirlas. Entonces, por eso no es fácil abordar este tema. Igual ocurre con la espiritualidad. La espiritualidad no es algo que se pueda prescribir, así como tampoco se puede prescribir el sentido de vida. Es algo que cada uno tiene que encontrar y que tiene que vivir y experimentar. Entonces, el asunto de lo espiritual es una dimensión que nos invita a adoptar una actitud frente a la vida en la cual trascendemos y vamos mucho, mucho más allá de las palabras, mucho más allá del cuerpo físico, mucho más allá de las emociones y de las ideas. Sin embargo, es a través de esta dimensión de la corporalidad, de lo físico, de las relaciones, como sentimos el influjo y podemos hacer que esté presente en las relaciones y en la vida la espiritualidad. Es muy importante tener en cuenta este aspecto en los procesos de recuperación. Yo trabajo con personas con problemas de adicción hace 31 años. Yo mismo viví la experiencia de las cadenas de la adicción y he sido alguien que ha vivido la manera de romper esas cadenas y el papel tan importante que juega el sentir, el vivenciar que hay algo mucho más allá de la personalidad, de este cuerpo físico, de estas ideas, de estas emociones. Para empezar, yo quisiera aproximarme conceptualmente al concepto de la espiritualidad como una especie, como una actitud que me permite mirar mucho más allá de lo físico, de las emociones y de los pensamientos, y ver a través de esos fenómenos tan tangibles, tan humanos, que hay algo mucho más allá que nos atraviesa y que nos da la vida. Yo siempre ilustro que somos seres humanos, que no somos seres humanos que a veces tenemos experiencias espirituales, sino espíritus que estamos haciendo una experiencia humana. Lo dicen varios pensadores. Eso es así. Estamos viviendo una experiencia humana. Estamos dotados de un vehículo físico que llamamos personalidad. En términos muy simplistas y muy esquemáticos, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico, químico, físico-químico. Tenemos un cuerpo de las emociones y tenemos un cuerpo de pensamientos. Esos tres cuerpos, esos tres grandes discos duros, porque es una especie de biocomputador, son el triple vehículo llamado personalidad. ¿Y vehículo de qué? Vehículo de una chispa divina, de un pedacito de esa inteligencia suprema, de esa energía inmensa
de esa fuerza colosal que no sabemos cómo expresar y cómo decir, que llamamos espíritu. Entonces, cuando somos capaces de buscar, de ir en la búsqueda de esa dimensión, y somos capaces de hacer, de meternos en áreas que tienen que ver con el cultivar la espiritualidad, siento que avanzamos y que verdaderamente nos hacemos seres humanos con mayúscula. Yo quisiera que invitara a Andrés que me presente la diapositiva del proceso de adicción, que es un esquema muy sencillo que a veces utilizo, el de la H y la D. Eso allí, en ese esquema, se ilustra de una manera muy, muy simplista, como todo esquema, el proceso de la adicción, cómo ese ser humano inmerso en una macrosociedad que tiene cosas bonitas, cosas muy bellas, pero que también tiene cosas que no son tan bonitas, pero que igual si sabemos manejarlas y sabemos capitalizarlas, podemos verlas como elementos de aprendizaje y como oportunidades. Allí hay, en esa macrosociedad, está un ser humano, hombre, mujer, con una sociedad que tiene unos valores consumistas, con una sociedad donde la pérdida de sentido y el vacío existencial impera y donde se siente de una manera muy cruda lo difícil que a veces puede ser vivir, y más en esta coyuntura que estamos atravesando del asunto del coronavirus, de lo que estamos viviendo en nuestro país, de lo que está viviendo a nivel global con el daño al ambiente, al medio ambiente, al planeta. Entonces, en esa cultura, inmerso en esa sociedad con esa cultura, este ser humano prueba las sustancias. Las sustancias le ofrecen la posibilidad de sentir algo de excitación o de sentir un alivio a las tensiones, a la ansiedad, al estrés, o simplemente de experimentar una emoción que lo haga sentir vivo. ¿Y por qué? ¿Qué lleva a ese ser humano a experimentar? Posiblemente su incapacidad para experimentar desde sus relaciones la producción de sustancias que nosotros llamamos los médicos neurotransmisores, sustancias que tienen que ver con el placer y que tienen que ver con la serenidad y que tienen que ver con el afecto. Esos neurotransmisores se producen en grandes cantidades cuando se prueba una sustancia, llámese cocaína, llámese marihuana, llámese alcohol. Hay varios tipos de drogas. Sabemos que hay estimulantes, depresores, alucinógenos y un grupo que le han armado rancho aparte, que es el de los cannabinoides. Y esas sustancias lo que hacen es liberar neurotransmisores en el cuerpo, en el cerebro, en el torrente circulatorio y hacernos experimentar unos sentimientos. Cuando ese ser humano que está en esta sociedad no es capaz, a través de sus relaciones, de sus vivencias, de la vida, no es capaz de divertirse o de serenarse, experimenta. Y al experimentar, corre el riesgo de engancharse. Y ustedes ven cómo esa H va avanzando en el tiempo, a lo largo del tiempo, y va agrandándose, mientras que el elemento humano se va volviendo más pequeño. Solamente quiero que observemos eso que ocurre en ese proceso, que lo hemos llamado proceso de adicción, cómo el elemento, cómo todo lo que tiene que ver con la sustancia, con los rituales, con la parafernalia, con el estilo de vida, va volviéndose grande y el elemento humano, ese elemento, ese pedacito de Dios que habita en ese triple vehículo llamado personalidad, se va atrofiando y va dando lugar a un cuadro patológico, a un problema ya psiquiátrico que hemos llamado adicción o dependencia.
Entonces, eso tiene que ver mucho con la frecuencia, con la dosis y con la cronicidad. Esos tres elementos a lo largo de ese proceso van haciendo que la persona se vaya encadenando y vaya desarrollando una adicción. Y llega un punto en que se abren unas puertas que todos conocemos, quienes trabajamos en el ámbito de la farmacodependencia y de las adicciones, que son las puertas fatales, ¿cierto? Trágicas, de la muerte, de la indigencia, de la locura, de la cárcel. Todo esto se da a lo largo de ese proceso. Ya podemos quitar la diapositiva, Andrés, por favor. Entonces, y se constituye lo que llamamos una adicción. Hay varios parámetros, varios criterios que nos permiten diagnosticar el problema de la adicción. Yo solamente voy a mencionar como los tres más importantes de acuerdo a los manuales de psiquiatría, y uno es la tolerancia, pero no la tolerancia como valor, como virtud, sino la tolerancia química, la tolerancia farmacológica. La tolerancia es un elemento crucial para un criterio diagnóstico importante para las adicciones, y la tolerancia no es más que la necesidad de ir aumentando la dosis, la cantidad, para experimentar la misma sensación, la misma vivencia que en la primera vez. Una persona se toma un trago de aguardiente doble, y hablo de aguardiente porque en nuestra cultura pareciera ser que el alcohol no lo vemos como droga, y el alcohol es una droga. El alcohol es la segunda droga más tóxica después de la heroína. Lo que pasa es que el alcohol es legal, y como es legal, lo vemos como, entre comillas, normal. Entonces una persona se toma un trago doble por primera vez y a los 5 minutos está ebrio. Si esa persona sigue consumiendo habitualmente por los fines de semana aguardiente o whisky o ron, muy posiblemente al cabo de 3 o 4 meses o menos va a tener que tomarse una media botella para experimentar lo mismo que experimentó la primera vez con 2 tragos. Ese fenómeno se llama tolerancia farmacológica. Ese es el primer elemento para hablar de una adicción. El segundo criterio tiene que ver con el desarrollo de lo que llamamos síntomas de abstinencia. Cuando la persona se ha habituado al consumo de una sustancia, llámese cigarrillo, llámese alcohol, llámese cocaína, anfetaminas, éxtasis, 2CB, lo que sea, y para el consumo va a experimentar una serie de molestias psicológicas y físicas, que es lo que llamamos síndrome de abstinencia y síndrome de supresión. Ese es el segundo criterio para hablar de adicciones, de una adicción. Entonces tenemos el primero, que es la tolerancia, el desarrollo de tolerancia; el segundo, que tiene que ver con la abstinencia, los síntomas de abstinencia; y el tercero, que tiene que ver, el tercer criterio diagnóstico, tiene que ver con todo aquello que implica la vivencia de la pérdida del control, la compulsividad. Cuando la persona toca la sustancia, un alcohólico, por ejemplo, decimos que para un alcohólico una copa es demasiado y 100 copas no son suficientes. Un alcohólico prueba un trago y no es capaz de parar. Una persona que consume cocaína se da un pase de cocaína y tiene que continuar consumiendo. Esa pérdida del control, esa compulsividad, es el tercer elemento, digamos, estrella para diagnosticar una adicción, una dependencia. Entonces, pongan ustedes cualquier ejemplo de cualquier sustancia. Si la persona tiene tolerancia,
ha desarrollado abstinencia cuando síntomas de abstinencia al suspender la sustancia, y si tiene confusión y pérdida de control, básicamente eso hace el diagnóstico de una adicción. En el contexto de la recuperación, ¿sí? Entonces viene el asunto de entender que es necesario, como primer elemento de la recuperación, el suspender el consumo. Desde mi óptica, que es obviamente muy personal, es mi experiencia, y para muchos que comparten esa opinión, porque hay otras corrientes que no lo ven así. En mi opinión, la persona requiere, para iniciar un proceso de recuperación, tomar la decisión de parar el consumo, de suspender la droga. Para mí es fundamental que se entienda que mientras la persona esté consumiendo sustancias, es muy difícil que una intervención terapéutica realmente lo impacte y lo toque y lo sacuda, favoreciendo la recuperación. Usted habla con una persona que está consumiendo marihuana o consumiendo cualquier sustancia, y la intervención que haga no es que le entre por aquí y le salga por aquí, no, sencillamente no lo toca, no lo mueve. Entonces, ahí yo quisiera ilustrar, si me lo permiten, este esquema. Imaginemos que el ser humano es una especie de biocomputador que tiene tres grandes discos duros. Lo mencionaba ahora, el disco duro de lo biológico, el disco duro de lo físico, biológico, orgánico, comportamental, esto que ustedes ven aquí, el disco duro que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y el disco duro que tiene que ver con las ideas, con el intelecto. Y eso es lo que llamamos el vehículo, el triple vehículo de la personalidad, vehículo de un ser, de un alma, por eso se llama ánima, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida, desde la óptica de la medicina integrativa y la medicina bioenergética, el ser humano es como una unidad de circuitos integrados de información. Allí fluye información en paquetes de energía, y esos paquetes de energía pueden ir desde lo más denso, como un alimento, como una aguja, como un imán, como un color, hasta lo más denso, lo menos denso, que como un pensamiento o como una emoción. Y yo puedo entrar a ese cuerpo, a ese biocomputador, a través de cualquiera de estos discos duros, o el físico, biológico, o el emocional o el mental, e incidir, en sacudir, en mover, en activar el médico interior que habita en esa persona. Y de esa manera activo sus mecanismos autocurativos como médico con esta visión. Entonces, a lo largo de la vida, vamos llenándonos de un software. En parte es un software adecuado, un software, digamos que positivo, bueno. Hay una parte que es heredada de mis ancestros, genética. Hay una parte que es fruto de la educación que me dan mis padres. Y hay una serie de creencias, de comportamientos, de nutrientes que son positivos. Pero también ocurre en la cultura que vamos ingresando otro tipo de información, otro software, que es un software malicioso. Entonces, en el disco duro físico, biológico, metemos gaseosas, frescos, comidas con preservantes, lácteos, azúcares. No sabemos comer. Nuestra cultura no sabemos comer. Somos unos maleducados en la dieta y en la comida. Y la mayoría de las enfermedades tienen que ver con una inadecuada alimentación. Entonces, ese disco duro, entre comillas, biológico, físico, se va llenando de ese software malicioso. Agreguémosle a eso la marihuana, la cocaína, el alcohol, el cigarrillo, la contaminación ambiental, la contaminación electromagnética, ¿sí?
Todo eso es un software malicioso. Vámonos al otro disco duro, entre comillas, claro está, con las emociones. Entonces nos vamos cargando de culpa, de resentimiento, de miedo, de dolor, de apatía, de rabia, ¿sí? Y en la parte del disco duro de las ideas y las creencias del intelecto, nos vamos llenando de creencias. Y entre las emociones y las creencias creamos lo que se llaman patrones de relación, esquemas, como lo llama la psicología cognitiva. Y eso se vuelve un software malicioso. Entonces yo creo que definitivamente las mujeres son todas cortadas con la misma tijera, o los hombres, ¿sí? Los hombres son malos, las mujeres son malas, yo no me vuelvo a enamorar, agréguele la letra de muchas canciones que fomentan la dependencia o el despecho, agréguele la cultura nuestra, que es una cultura alcohólica y consumidora de alcohol, por cualquier razón consume alcohol, porque ganó el equipo, porque perdió el equipo, porque la novia me dio un beso, porque quedó en embarazo, porque nació el bebé, porque ganó el equipo, la selección Colombia o porque perdió. Por todo bebamos. Y hay avisos que nos dicen, aguardiente antioqueño siempre tendrás un motivo para completar. Entonces, vamos llenando ese triple vehículo de la personalidad de software malicioso. ¿Y a dónde voy yo con esta analogía? Que en realidad es solo una analogía que busca ser un poquito pedagógica, pero es muchísimo más complejo, indudablemente. Que ese software malicioso no favorece la conexión con el alma. Por ende, el papel del terapeuta es ayudar a que la persona tome conciencia de que es una maravilla de la creación, ¿sí? Y que si es capaz de entender eso e ir limpiando ese software malicioso, entonces vamos a poder favorecer la conexión con el alma. Y en el caso de las sustancias, entonces yo quito el alcohol, quito la cocaína, quito la marihuana, quito las sustancias que crónicamente se han ido acumulando. Yo sé que yo cuando estoy frente a un adicto a la marihuana, no estoy frente al ser humano como tal, auténticamente genuino. Estoy frente a un ser humano intoxicado crónicamente con cannabis o con cocaína o con la sustancia que sea, o simplemente con ideas o con creencias inadecuadas sobre la vida, o con ideas irracionales o con una forma de concebir la vida que nos desconecta del contacto con el ser, con el espíritu. Entonces, lo que hacemos en un proceso de recuperación, desde la óptica que les estoy presentando, es ayudar a tomar conciencia de todo esto para ir quitando, primero que todo, la sustancia, e ir haciendo, depurando, ir trabajando una serie de ideas, de conceptos, de actitudes que no favorecen el contacto con el espíritu. Cuando yo logro hacer eso, entonces es como si hiciera clic y me conecto con lo espiritual. Y al conectarme con lo espiritual, permito que fluya adecuadamente toda esa luz y que yo avance en el sendero de la evolución y supere y rompa las cadenas. Por supuesto que hay muchísimas técnicas, muchísimos enfoques. Yo lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer a través de la psicoterapia, lo puedo hacer a través de ayunos, de dietas especiales, lo puedo hacer a través de una comunidad terapéutica. Bueno, hay muchas técnicas que favorecen los grupos de autoayuda también, y en todos ellos es notorio que aparece la idea de un poder superior, por ejemplo, ¿sí? Por no llamarlo Dios, ¿sí? Pero pareciera que hay una inteligencia suprema que favorece, el creerlo favorece el proceso de recuperación. Y cuando hablamos de ese poder superior o de esa inteligencia suprema, siempre tenemos que tocar los valores. Entonces vienen un software, que es el software del amor, el software de la solidaridad, el software
de la unidad, de que lo que yo lance al universo inexorablemente retorna a mí, por ejemplo, de que en este momento yo estoy diciendo unas cosas y a través del ciberespacio viajan esas ideas que salen desde mi cabeza, que articulan y ayuda a que mi laringe funcione y mis labios y mis dientes y mi lengua pronuncien unos sonidos que viajan a través del espacio, tocan el computador, el micrófono va al ciberespacio, al satélite, vuelve y desde el computador que ustedes están viendo les llega a sus oídos, atraviesa el conducto auditivo externo, llega al tímpano, mueve el yunque, el estribo y el martillo, eso convierte la energía mecánica en energía eléctrica y va a la corteza temporal, a la corteza occipital, a las partes que tienen que ver con decodificar y captar ese mensaje. Y eso es una maravilla. Y con eso ya estaría tocando un punto que tiene que ver con entender cómo podría yo cultivar la espiritualidad. No sé si tú quieres agregar algo, Uriel, o complementar. Bueno, has tocado de una manera magistral, Holmes, todos los componentes que tenía para el programa de hoy. Inclusive ya vamos a llegar al primer corte y has hablado muy bien con respecto a lo del fenómeno de la adicción. Has hablado con respecto a la espiritualidad. Yo entiendo la espiritualidad como la capacidad que nosotros, los seres humanos, tenemos para conectarnos con el universo. O sea, yo soy espiritual en la medida en que a través de diferentes estados de la conciencia, especialmente de ciertas prácticas, me conecto con ese ser superior que le podemos llamar Dios, conciencia universal, conciencia creadora, alma, espíritu. Hay muchas denominaciones que se le pueden dar. La espiritualidad siempre implica, y Holmes trabaja mucho en su tratamiento terapéutico con la dimensión espiritual. Yo lo trabajo mucho porque la base del tratamiento de psico para el modelo que nosotros introyectamos para el manejo de las conductas adictivas, el ancla fundamental es la espiritualidad. Por eso quienes están en este momento en tratamiento, yo les enseño el yoga, les enseño la meditación, les enseño principios, valores, todos esos elementos que Holmes ha tocado de una manera magistral. Hay muchas personas que en este momento nos están siguiendo. Les voy a proponer lo siguiente, vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a tratar de responder algunas inquietudes. Quiero darle un saludo muy especial a Mónica Torrenegra desde Barranquilla, a Guillermo Giraldo, nuestro amigo de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, a Dairi Soto desde Barranquilla, Amparo Vargas, Mónica Bonadíes también desde Barranquilla, Andrés Justi, está en Cartago, Pilar Ayala, Lisandrea en Bogotá, Diego García, Paula Acosta, Sergio Rolando Valle, Leti Aldana, Ubilda, mi hermana que está siguiéndonos allá en Barranquilla. Quiero comentar un poco lo que nos habla aquí desde la Remigio Antonio Guillermo Giraldo, que él nos dice interesante la disertación de la que nos ha hecho Holmes. Agregamos a todo esto que más del 50% de la humanidad vive de los vicios que de esta misma humanidad, ¿no? Entonces es bien interesante lo que él está planteando. Vamos a hacer un corte y ya volvemos.
La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Continuamos con nuestro programa Salud Mental, Adicción y Espiritualidad, la dimensión espiritual en la superación del consumo de drogas. Hemos hablado en la primera parte con respecto al fenómeno de la adicción, los principales componentes. Hemos hablado con respecto a la espiritualidad y ahora en esta parte, Holmes, te invito, que nuestro invitado especial es Holmes Londoño Medina. Te invito para que tratemos de hacer una síntesis, digamos así, entre la importancia que tiene la espiritualidad, no solamente en el manejo de las conductas adictivas, sino de muchas de las afecciones que aquejan al ser humano. Y esto se ha estado estudiando en los últimos años. Yo escribí un artículo que sale ahora el próximo sábado, en el cual hablo acerca de el yoga para conmemorar el Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio, y precisamente el próximo jueves vamos a hablar sobre eso con un gran conocedor del yoga, el doctor Carlos Luis Delgado, que está en este momento, nos envía un saludo desde Bogotá, un cordial saludo a Carlos. Y una de las cosas que yo planteaba en el artículo es la siguiente. En la espiritualidad, Holmes se ha venido trabajando, se ha venido indagando, se ha venido investigando desde hace muchísimo tiempo, desde que existe el ser humano, siempre se ha planteado, bueno, ¿cuál es la relación que yo tengo como individuo con el universo? ¿Cuál es esa función, cierto? ¿Cuál es la misión que yo tengo aquí en este momento, digamos así, de mi existencia? Pero en los últimos años, estoy hablando de unos 100 años, cuando llegó acá un gran maestro del yoga, Paramahansa Yogananda, llegó hace 100 años. El año pasado estuvimos celebrando esos 100 años. A partir de ese entonces llegaron toda una cantidad de tradiciones de Oriente que no se conocían acá en Occidente, y lo que hicieron fue ampliar, digamos, ese campo de entendimiento y de comprensión del ser humano. Pero cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, que es el tema, estamos hablando nosotros acá con respecto a la ciencia, a la investigación. Esto es mucho más reciente. Estamos hablando de unos 50 años. De pronto algunos ya preveían esto, como el caso de Carl Gustav Jung, un psiquiatra, y muchos otros investigadores. Pero en este momento la espiritualidad tiene en el tratamiento de las enfermedades que aquejan al ser humano una importancia fundamental. Por eso en todos los centros de tratamiento para las adicciones se trabaja mucho con lo que tiene que ver con meditación, con el yoga, que todos esos son instrumentos que nos ayudan a nosotros, al ser humano, a conectarnos con ese ser interior. En este momento, entonces, hay disciplinas. Holmes mencionaba la medicina mente-cuerpo, la psiconeuroinmunoendocrinología, las medicinas complementarias que Holmes ha estudiado, las medicinas alternativas, las medicinas holísticas, en fin. Entonces la pregunta, Holmes, para que hables un poco sobre esto, es la siguiente. ¿Cómo se puede utilizar la espiritualidad práctica, digamos así, lo que nosotros hacemos en nuestros centros, para ayudar a una persona con trastorno por consumo de sustancias, para que alcance la sobriedad y para que alcance lo que nosotros llamamos la transformación? Adelante, Holmes.
Bueno, es una pregunta muy amplia, muy vasta. Eh, voy a tratar de transmitirles mi opinión. Eh, Uno de mis profesores, de mis grandes maestros, el doctor Jorge Iván Carvajal Posada, menciona que hay tres grandes pilares para el desarrollo de la espiritualidad. Desde mi óptica, la espiritualidad es inherente y es fundamental en todo ser humano, en todo ser humano. Así se diga que es ateo. Yo he conocido gente que, y aquí puede resultar redundante, repetitivo, reiterativo, hablar de la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, ¿cierto? Pero he conocido gente que se da golpes de pecho en la iglesia, que hace mucha oración, que es muy religiosa, pero que realmente no es tan espiritual. Y he conocido gente que, entre ellos un tío mío que falleció, que en paz descanse, que quise mucho y quiero mucho, que él se decía ateo. Era un hombre de izquierda, muy sabio, pero era un hombre supremamente espiritual y nunca pisó una iglesia. Entonces la espiritualidad tiene, si cuando tú logras, cuando un ser humano logra dejarse tocar por la chispa divina, por el espíritu, su vida cambia. Por eso es que, desde mi punto de vista, todas esas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Y que parece que se metieran un momentico en esa dimensión que hay más allá de la vida humana, cuando regresan tienen una transformación. Y los invito a que lean un librito que se llama Muero por ser yo, que es un testimonio muy bien documentado y muy serio de alguien que tuvo esa experiencia. Muero por ser yo, de Anita Moorjani. Entonces, hay tres grandes pilares. Entonces, espiritualidad es fundamental para todo ser humano, así no sea adicto a la droga, ¿sí? Yo veo gente por la calle que no se mete un cigarrillo en la boca, pero que anda enredada y que no es feliz y que le falta volver esa H mayúscula, esa H de humano, volverla mayúscula. Yo le quiero pedir antes que me presente la otra diapositiva, que es la de la red de apoyo, que es un esquema que ilustra, no sé qué también se vea, de pronto se ve mejor vertical, pero hay esquemática y dice que la sobriedad es una condición para llevar una vida sana, pero una vida sana es condición para la sobriedad. Y cuando hace alusión a una vida sana, hay unos frentes donde está el individuo en una red en la que no se debe enredar o que tiene que aprender a desenredar. Y hay un elemento, ¿sí?, que es el elemento, arriba lo ven, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con lo personal. Ya la puedes quitar, por favor. Entonces, les decía que hay como tres grandes pilares que tienen que ver con el desarrollo de la espiritualidad, con el cultivo de la espiritualidad. Uno, hablan los maestros de el estudio, de las lecturas espirituales. El otro tiene que ver con la meditación, oración. Y el otro pilar tiene que ver con el servicio. ¿Qué se entiende por lecturas espirituales? No solamente el poder disfrutar del Corán o del Bhagavad Gita o del Ramayana o del Mahabharata o de la Biblia o de la Torá, el saber, el meternos allí y escudriñar qué hay detrás de esos versos, sino que también tiene que ver con lo que les planteaba ahora. Cuando yo soy capaz como ser humano
de sentir la maravilla que existe detrás de un beso, de una caricia, cuando yo soy capaz de entender eh, lo que ocurre cuando mi pareja o cuando el ser con el que estoy compartiendo ternura me toca, me acaricia y cómo fluye a través de mi piel y de mis terminaciones nerviosas un estímulo que va hasta lo más profundo de mi cerebro y de mi ser y que yo respondo con una mirada. Cuando yo soy capaz de ver esa maravilla, eso es una lectura espiritual. Cuando yo soy capaz de entender la maravilla que hay detrás de un pajarito, que lo veo construyendo su nido, sus paticas finas, sus alitas, su pico, sus movimientos tan finos, el cortejo que tiene con la hembra, el macho con la hembra, cómo van construyendo el nidito, cómo ponen los huevos y se turnan para cuidar ese nido y ese huevo y ese pichoncito, y cómo se va desarrollando el pichón, y cómo pasa esa maravilla, en dónde está codificada esa maravilla. Eso es lectura espiritual. Cuando yo miro el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿sí? Cómo, cómo el agua se eleva al cielo en vapor, viaja por las nubes y va a otra parte del planeta y cae y lo recibe una planta y la planta hace el milagro de la fotosíntesis para fabricar el alimento y transforma la luz solar y transforma esa agua en nutriente. Eso es lectura espiritual. Cuando yo soy capaz de ver al bebé, a mi hijo o a mi hija y entender cómo, mirar cómo alguna vez yo me enamoré de su madre y la besé y la acaricié y hubo una unión íntima, ¿sí? Y en ese espermatozoide que deposité dentro de una eyaculación promedio hay más o menos 120 a 160 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, pero resulta que en ese día, ¿sí? De esos casi 500 millones de espermatozoides, solo uno llegó allí y esa es mi hija o es mi hijo, ¿sí? Es más, ese también fui yo. Eso es lectura. Y ahí está codificado en ese ADN de esas dos células germinales, óvulo y espermatozoide, toda la, toda la información necesaria para que se desarrolle como ser humano. Eso es lectura espiritual. Cuando yo soy capaz de disfrutar el baño en la mañana, cuando yo soy capaz de disfrutar la vida en general, todo eso es lectura espiritual. La magia del campesino que cultiva la tierra, que recibe el sol, que le pone todo el amor a eso que está construyendo, para que luego lo coseche y lo lleve al mercado, y yo luego lo reciba en mi mesa preparado por la empleada del servicio. Todo ese amor que hay allí, cuando yo soy capaz de deleitarme con todo eso, estoy haciendo lectura espiritual. Toda esa magia que se está dando allí es fascinante. Y si yo soy capaz de hacer eso, no me voy a aburrir. No voy a entender que es que yo soy un milagro, definitivamente. Cuando yo entiendo que papá y mamá, 9 meses antes de que tú nacieras, la pasaron bien y de ese acto de amor, papá puso la mitad y mamá puso la mitad y surgiste tú, tremendo ser humano, tremenda belleza, la creación. Eso es lectura espiritual. Entonces, ese es un elemento para el desarrollo de la espiritualidad y eso requiere ponerme en el papel de observador, de mirar, de disfrutar. Y eso es lo que me impide estar metido en el ajetreo alienante de la cotidianidad consumista, por ejemplo. El otro elemento tiene que ver, uno es la lectura espiritual, las lecturas espirituales. Hay que sacar tiempo para eso, para desarrollar la espiritualidad. El otro elemento tiene que ver con los espacios de meditación, de yoga, de silencio. Hay muchas formas de meditar, miles de formas de meditar. Hay meditaciones que utilizan mantras, sonidos, imágenes,
visuales o sonoras. Hay meditaciones dinámicas como el Tai Chi o el Qigong, el mismo yoga. La meditación definitivamente favorece que se aquiete el oleaje del mental y la turbulencia del emocional y fluya la luz del alma. Y yo me vea y yo me introvise y yo me conozca y me reconozca. Entonces ese otro elemento de la oración y de la meditación y de los espacios de silencio es fundamental para el desarrollo de la espiritualidad. Y yo diría que el elemento más importante, que yo nada me gano con hacer lecturas espirituales y hacer oración y hacer meditación, siempre coloco el tercer pilar, y es el pilar del servicio. No hay nada más hermoso para mí y más emocionante que ver una mirada de gratitud de uno de mis pacientes cuando yo pude servirle a través de lo que he aprendido. Y de lo que he aprendido, que no es mío, es el resultado de la evolución de la humanidad. Lo que yo conozco de medicina no lo inventé yo ni me lo aprendí yo, es la herencia de miles de años de sabiduría de la humanidad que yo he aprendido. Entonces, el servicio es fundamental. Y se puede servir de muchas maneras, ¿sí? Con una sonrisa, con una mirada, con un pensamiento, con una oración, con 1,000 pesos, ¿sí? Con una comida, con un saludo, con una frase de aliento. Hay muchas formas de servir, entonces sirve. Ahí vienen los poemas del poema de Gabriela Mistral, que es tan hermoso sobre el servicio. Entonces, esos 3 pilares, Uriel y amigos, es lo que a mí me parece que debemos ser conscientes y practicar. Las lecturas espirituales, los espacios de recogimiento, de silencio, de meditación, de oración y fundamentalmente el servicio. Que lo que tú hagas siempre toque a un ser humano inofensivamente para apoyarlo, para impulsarlo hacia la vida, hacia la luz, hacia la sabiduría, hacia la voluntad bien. Esos 3 elementos. En síntesis, de manera de pronto muy esquemática y reduccionista, es lo que quería compartirles con Uriel en esta horita, que es muy breve, pero que quiero que les quede esa semillita. Servicio, muy bien, lecturas espirituales y espacios de oración, meditación. muy bien, excelente. Ha sido hasta poética esta última parte que has mencionado, Holmes, pero ahí está la síntesis que era lo que nosotros queríamos tocar al final, la utilidad práctica, digamos así, de la espiritualidad, ¿no? Estos 4 elementos que tú has mencionado, ¿no? La práctica, las lecturas espirituales, el servicio, y yo le agrego uno más, un guía, una persona que nos guíe, que tenga conocimiento y que tenga experiencia, porque ahí en la espiritualidad a veces se mete uno que otro, entre comillas, locato, puede sellarse bellezas, ¿no? Uno debe, por ejemplo, si va a practicar yoga, yo soy iniciado en la línea del Kriya Yoga, pues por toda una tradición de maestros, y de igual manera uno siempre debe buscar esas fuentes que le garanticen a uno que hay seriedad en los procesos que se están haciendo. Y yo les decía también que en Psico nosotros utilizamos el ancla espiritual como un elemento fundamental para la transformación. Quiero leer algo que nos escribió aquí Natalia. Nos dice: buenas noches, gracias por el programa del día de hoy, doctor Uriel Holmes. Soy fiel creyente de la espiritualidad, ya que a través de ella se ha logrado lo que científicamente no se ha podido explicar. Es por esto la importancia en el manejo de trastornos por uso de sustancias. La mayoría de personas que abusan o dependen de sustancias psicoactivas tienen vacíos emocionales, sentimentales y familiares que solo la espiritualidad puede suplir. Además, dota de sentido y significado la vida de estas personas. Excelente, Natalia, y comparto plenamente lo que tú dices. Yo siempre he considerado que el trastorno por consumo de sustancias es un síntoma, es la punta del iceberg, ¿no? De un vacío que ya también Holmes lo presentó en la primera diapositiva, un vacío de la existencia o algún tipo de trastorno, de trastorno de personalidad, en fin. Holmes, no sé si tú te animas, tenemos solamente 5 minutos
¿Tú nos puedes hacer una pequeña práctica en 5 minutos? Sea, no se está escuchando ahora. Holmes, no se está escuchando. Colócale el sonido. No, no se escucha, Holmes. Se bloqueó el sonido. O si nos puedes ayudar, Andrés. Sí, el sonido está bloqueado. De todas maneras, Andrés, vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, Ahí ya me hemos escuchan. llegado, ya te estamos escuchando, Holmes. Desafortunadamente Nuevamente. hubo como una pequeña dificultad, pues, para concluir la parte del ejercicio. Yo creo que ya llegamos al final de este programa. Yo creo que más bien podemos aprovechar como para hacer ya el cierre del programa y además te comprometo delante de todas las personas que nos están siguiendo acá, porque son comentarios muy elogiosos con respecto, pues, a lo que has expuesto, Holmes. A ver si te puedes comprometer con nosotros a un nuevo programa para Por que supuesto. podamos debatir con más tiempo y podamos hacer algunos ejercicios con la conexión de la espiritualidad, ¿no? Holmes, quiero darte los agradecimientos por el aporte que has hecho al programa en el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, a ti por invitarme es un privilegio. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron y a Andrés por el apoyo en la parte técnica, la parte que nos da Ok, duro. ok, perfecto. Y a todos ustedes, muchas gracias. Para el próximo jueves tenemos un programa muy especial. Es la conmemoración del Día Internacional del Yoga. Tenemos invitados especiales. Ya saludé al doctor Carlos Luis Delgado, médico, escritor desde Bogotá.
y está Henry Duque Chamier, es un maestro, un yoga terapeuta, y vamos a compartir el próximo jueves un programa muy, pero muy especial. Muchísimas gracias, que estén muy bien y de nuevo me doy los agradecimientos por aceptar esta invitación del programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El próximo jueves, 8 de la noche, nos vemos. Que estés muy bien. Muchas gracias.